¿Qué tal? Me llamo Gerardo Rodrigo Casillas Pacajá, soy carnet 2016-111-42. Soy Rudy Chanchabac, carnet 2016-12461. Somos de la clase de instrumentación eléctrica de la Universidad de San Carlos. El proyecto consiste en un tanque de agua y un sensor capacitivo y uno inductivo. Y en general, cuando la altura del agua varía dentro del tanque, varía la capacitancia equivalente del tanque y también varía la velocidad de flujo en el sensor inductivo. La carcasa del tanque se conecta a tierra y la varilla va al centro del tanque para de esa manera poder simular un capacitor cilíndrico y de alguna manera obtener dos capacitancias con diferentes dieléctricos. Una capacitancia con dieléctrico de aire y una capacitancia con dieléctrico de agua. La ecuación que modela la capacitancia de un cilindro es la siguiente. C1 para el dieléctrico de agua y C2 para el dieléctrico de aire. La capacitancia equivalente de dos capacitores en paralelo solo es la suma de ambos. Se realiza la suma y se obtiene la ecuación que modela la capacitancia equivalente en función únicamente de la altura. Se basará en el principio de la ley de fuerzas de Lenz y el voltaje de inducción de Faraday. Para el voltaje de inducción de Faraday se utilizarán dos bobinas que simularán este electroimán. Y para saber la diferencia de potencial en el líquido se utilizará la ley de fuerzas de Lenz, que indica que una carga con velocidad que se mueve en un campo magnético tendrá una fuerza resultante. En este caso, la carga positiva o negativa hacia la izquierda o a la derecha. Y de esa manera se separan las dos cargas para poder inducir un voltaje en los electrodos detectores del sensor. De esa manera, el voltaje inducido en los electrodos del sensor es la siguiente. El voltaje es igual a la intensidad de campo por la longitud de la distancia de los electrodos y la velocidad de flujo. Aquí se puede observar cómo el campo magnético manda las cargas separa las cargas positivas y negativas, provocando una diferencia de potencial en los electrodos. Por ley de Torricelli, se sabe que la velocidad de flujo de agua o algún líquido en un tubo es la siguiente. Y con eso se puede sustituir en la ecuación de el voltaje inducido del sensor. De esta manera se obtiene un voltaje inducido únicamente en función de la altura. Basadas en la ecuación de capacitancia equivalente del tanque, se tabuló la capacitancia equivalente en función de la altura, el cual nos dio esta gráfica en naranja, claramente lineal. Este capacitor variable lo vamos a usar en un sensor. Puede ser de medición directa, que sería un divisor de capacitores, como se muestra en esta imagen. Voltaje de salida. Se simuló la medición directa, nos dio estos valores, se graficó, no hay linealidad, es la gráfica azul. Entonces optamos por puentes para una medición indirecta, que serían estos tres puentes, puente con capacitores, puente Sauti y el puente de Schering. Simulamos y tabulamos y nos dieron estos valores. Puente de capacitores no funcionó, no hay linealidad. Puente de Sauti tampoco hay linealidad. Entonces llegamos al puente de Schering, donde vemos claramente linealidad. Tabulamos el voltaje teórico, lo comparamos con el voltaje de salida experimental simulado en multisim. Bueno, teniendo esto como sensor y la linealidad, pasamos a multisim. Aquí en esta parte celeste, en la izquierda, sería el puente, configuración del puente. En la parte naranja de medio, arriba, es el transductor, que sería un amplificador operacional. Un amplificador de instrumentación, perdón. Visto en clases. La configuración que le dimos a este amplificador fue para una ganancia de
1001, ya que el sensor, el puente de sharing, nos da un rango de 0 a 3.80 milivoltios. Entonces necesitamos un amplificador de instrumentación como transductor. La salida de transductor es alterna. En la parte verde tenemos un rectificador de onda completa, el cual va después a una parte azul que es solo un seguidor para evitar el efecto de carga en el convertidor a voltaje estándar, que sería la parte rosada. El convertidor de voltaje estándar está basado en este sería un diferenciador, una configuración diferencial. Encontramos la ecuación final, que sería la Vout. Los valores de resistencia y voltaje de referencia también lo encontramos. La configuración es la rosada. Podemos ver después la parte marrón de abajo en el centro sería la alarma lumínica, que corresponde a 100%, 50% y 0% de la capacidad del tanque. Entonces procederemos a simular. Para un 0% que corresponde a 1 metro de altura de agua, tenemos el capacitor, tenemos que ponerlo en 21.9%, y se observa que está encendida el LED de 0%. Para una capacitancia de 50% del tanque corresponde a 2.9 metros, que corresponde al 60.9% del capacitor variable. Entonces lo movemos. Como se observa, se apagan los LEDs en cualquier otro porcentaje del tanque. Entonces pasamos a 60.9. Se observa que se enciende la alarma del 50%. Y hay un voltaje de salida de 5.1 en estándar. Y al 100% del capacitor corresponde al 100% del tanque. Y se enciende la alarma del 100%, sería el LED 2. Empieza a subir el voltaje hasta 10 por la parte del rectificador. Para el sensor inductivo, contando ya con la ecuación de diseño, la ecuación que modela el voltaje inducido en función de la altura, se hacen las consideraciones de diseño. Se considera una altura máxima de 4.8 metros y se asume un voltaje inducido máximo de 20 miliamperios. Estos datos se meten en la ecuación del voltaje inducido y se despeja para el campo magnético para saber qué campo magnético inducirían las bobinas para el flujo magnético en el tubo. Luego se encuentra la ecuación que define el comportamiento del voltaje inducido en función de la altura. Para simular los cambios del voltaje inducido, vamos a utilizar un divisor de voltaje, el cual se diseña con una resistencia R2 de 100 kiloohmios, un voltaje de fuente de 1 voltio. Entonces se sigue haciendo las consideraciones de que la altura máxima es de 4.8 metros y el voltaje inducido máximo es de 20 milivoltios. Con el divisor de tensión logramos encontrar la resistencia R1 máxima para hacer las variaciones de porcentaje en esa resistencia. Entonces tenemos que para un voltaje inducido máximo con una altura máxima se tiene una resistencia de 200.4 ohmios que simulará nuestro pulso que envía el sensor a una altura máxima. Se hace una tabulación de datos de la función o la ecuación del voltaje inducido en función de la altura y se obtiene la imagen teórica que está debajo de la imagen, la gráfica del voltaje inducido experimental, porque al momento de simular, pues los datos resultaron bastante similares. Entonces, como se observa, se puede considerar que es lineal a partir de 1 metro. Entonces, en consideraciones de diseño, decidimos utilizar como altura máxima, ahora ya no 0.2 como habíamos pensado inicialmente, sino
1 metro, ya que se observa que hay aproximadamente linealidad a partir de 1 metro hasta llegar a la altura máxima, que es de 4.8 metros. Y la gráfica del voltaje experimental se encuentra con el voltaje teórico en esta gráfica, pero debido a la gran similitud que ellos tienen, pues se superpone una sobre otra. Entonces en la tabla se observa las variaciones de resistencia, que para el voltaje mínimo, para la altura mínima, se tiene una resistencia de 68.56 con un porcentaje de 45.59 hasta llegar al 100%. Se encuentra también la velocidad en función de la altura y el caudal. Entonces se observa en esta parte el divisor de tensión que simula el voltaje enviado por los electrodos. Entra una etapa de amplificación que es el transductor. Y entra a una etapa de mapeo para que salga con un voltaje estándar y pueda ser utilizado para la interpretación de información. Entonces, para el funcionamiento, vamos a la tabla de Excel, a la tabla del funcionamiento del sensor, y buscamos la altura mínima, a qué porcentaje de resistencia corresponde. Como vemos, corresponde la altura de 1 metro a un 45.59% de resistencia. Como vemos, ya está la resistencia en ese porcentaje. Iniciamos la simulación y vemos que tiene un voltaje de inducido de 1.31 con un cierto error. Y el máximo, que corresponde a la altura de 4.8 metros, únicamente es el 100% de la resistencia. Y como vemos, arroja un voltaje de 10.002 voltios, el cual podemos afirmar que el voltaje de salida ya se encuentra en un rango de medida de voltaje estándar.